Ayer que entregó todos los recursos que por ley le correspondían en 2017 al estado de Chihuahua y aclaró que los poco más de 700 millones de pesos que está reclamando el gobernador actual de ese estado, Javier Corral, son de 4 convenios que se firmaron en diciembre y que estaban sujetos a disponibilidad. Se incorpora a la mesa Gonzalo Soto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Susana? Pues bueno, ayer la Secretaría de Hacienda detalla en qué se destinaron estos montos y pide a Corral que no extorsione. ¿Qué opinas? Pues yo creo que es de las declaraciones, bueno, la guerra de tú dijiste, él dijo y nosotros decimos es una de las cosas más complicadas cuando se habla de política, ¿verdad? Es un dime y direte, pero cuando hablamos de finanzas públicas las cosas y los números pues empiezan a ser mucho más claros. Claro. Es bastante risible, ¿no? Que la Secretaría de Hacienda diga que es una extorsión por parte de un Estado cuando realmente existen pocas posibilidades de que una entidad extorsione de manera financiera o de alguna o exija el pago casi de un rescate a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que sí vemos, independientemente de la motivación que tenga detrás el gobernador Javier Corral, digo, eso es ya un asunto político muy de él, sí ha puesto el dedo sobre la llaga, ha puesto la luz sobre un tema muy importante que es la opacidad que todavía se maneja en buena parte de las finanzas públicas. No estamos hablando aquí nada más de participaciones y aportaciones que sí tienen una regulación mucho más clara en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sino de un ramo que durante años ha sido verdaderamente la caja negra de las finanzas públicas del país, que es el ramo 23. ¿Hay un manejo político? Puede ser que sí, pero y si vemos los números, parece ser que es así. A ver, hay uno de los principales fondos que los que acusa Javier Corral es el tema de fortalecimiento financiero, del Fortafín. El año pasado, Fortafín tenía asignados a poco más de 3,000 millones de pesos y se terminaron ejerciendo 32,000 millones de pesos. En promedio, cada estado recibió 1,000 millones, 1,050 y tantos millones de pesos. Y al final, Chihuahua solamente recibió 61 millones de pesos. 1,023 fue el promedio, Chihuahua solamente recibió 61. El Estado de México en año electoral recibió 5,291 millones de pesos. Es decir, la diferencia sigue siendo tremenda, son muy grandes. Y esto, la falta de una regulación clara en un ramo tan importante por el cual tan solo en 2016 se gastaron 225,000 millones de pesos, es sumamente grave. ¿Cuál es el término usado en la Secretaría de Hacienda? Fue un convenio, ¿no?, que se firmó en diciembre. Así es, son convenios. Para, si había dinero, se le iba a dar dinero. Y lo que estamos viendo en pantalla, exactamente. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es parte de ese convenio, hasta donde entiendo, ¿no? Entonces, sí. 20 millones y luego 44 millones. Y luego había una pendiente como de 700 millones que nunca llegaron, ¿no? Sí. Porque no había disponibilidad presupuestaria, pero, ¿no? Y esto estaba sujeto a disponibilidad. Gonzalo le da clavo en eso y tú lo reiteras, Susi. O sea, ¿cómo está esto de que existen convenios más allá de un presupuesto bien establecido para aportar recursos a un estado o a otro, ¿no? Deberían haber, uno supondría que hay reglas claras y contundentes cuando se trata de millones de pesos. No estamos hablando aquí de centavos, ¿no? Consecuentemente deberían de estar... Y otra cosa que me preocupa también es que estamos viendo a la máxima autoridad de finanzas del país involucrada en un problema político y dejando eso a un lado todavía, sin capacidad de comunicación. Creo que su capacidad de comunicación ha dejado mucho que desear, porque quien sale a comunicar, y lo hemos dicho muchas veces, no son comunicólogos. Un economista puede ser muy bueno justamente para hacer análisis económicos, pero no puede ser bueno para comunicar siempre. Y tenemos a dos economistas tratando de explicar pues, ¿cómo lo podemos llamar? Este mole, ¿no? Sí. De tratos y no tratos, y dinero y no dinero, cuando lo que la gente quiere saber es si hay o no ahí un contubernio o un maltrato del dinero. Y para eso hay que usar pocas palabras, cosa que es lo que no ha hecho la Secretaría de Hacienda. En este caso, Susi, yo creo que de los dos lados han dicho medias verdades. En el caso de Chihuahua, bueno, todos los detalles, que si presentó el número de cuenta, que si le faltó un dígito o no, ese es un problema de ellos, bastante grave, ¿no? Por supuesto. En el caso de los 700 millones igual, o sea, todos los estados en el ramo 23 están sujetos a convenios, o sea, está claro, todos los estados lo saben. O sea, por ahí hubo, de hecho, 2 estados que ni siquiera alcanzaron, ¿no? Tlaxcala y otro estado por ahí. Chihuahua no puede hacerse la víctima.
Chihuahua tiene que decir, señores, tengo una deuda de 50,000 millones de pesos que no la ha podido bajar. En términos reales ha bajado 5 o 10% en los últimos 5 años y por eso están pidiendo prestado. O sea, realmente estos no son adelantos de participaciones, no, por supuesto, pero sí están pidiendo a la federación, señores, ayúdenos porque no sabemos cómo administrar nuestro Estado. Por eso te digo que son medias verdades, ¿no? Por el otro lado, la Secretaría de Hacienda está evidenciando, pues no digamos una falta de control, pero sí también es esta especie, estos convenios que son legales, o sea, cualquier Estado en cualquier momento los puede firmar. Señores, Hacienda, quiero firmar un convenio, necesito dinero. Pero también sí denota una gran falta de transparencia, ¿no? Y también es la señal para modernizar o para cambiar el sistema de coordinación fiscal. Perdón, Baude, pero ahí... Son legales, pero no son transparentes. Sí, a ver, no por el hecho de que sean legales no son criticables. No, todos los estados tienen acceso. O sea, ninguno puede decir, señores, oye, ¿por qué Chihuahua estoy de acuerdo, pero a ver, Baude, uno de los principales problemas que ha habido de los convenios es precisamente que esa falta de transparencia y esa falta de claridad de quién se puede llevar qué, es lo que termina generando este tipo de problemas. A ver, el problema principal de Chihuahua no es realmente su endeuda. Tiene una deuda alta, estoy de acuerdo, pero este caso en particular se debe a que el Estado negocia con la Secretaría de Hacienda un acuerdo y la Secretaría de Hacienda, con la mano en la cintura, puede agarrar y decir, ¿sabes qué? No te lo doy o no te alcanza o no toma. El convenio está sujeto a restricciones. Si no hay dinero, pues, ¿cómo le hace? Estoy de acuerdo, pero a ver, si hubo dinero para dar más de 5,200 millones de pesos al Estado de México en el 2017, año en el cual tuvo elecciones locales, y hubo 61 millones de pesos solamente para Chihuahua, pero sí hubo 1,032 millones de pesos para que todos los estados en promedio recibieran ese dinero. A mí me preocupa que de todo esto salga raspada Hacienda. No me preocupan las personas, me preocupa la institución. O sea, la institución que es la responsable de manejar el dinero público está saliendo muy raspada, cosa que no le había ocurrido. Y eso es preocupante con cualquier partido político que gobierne. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido confianza en las instituciones. Y una institución de la que se habla menos es de la Secretaría de Hacienda, porque no le entienden o porque no quiere entenderle la gente por la razón que sea. Pero en este momento la reputación de la Secretaría de Hacienda, insisto, del partido que sea, está siendo muy golpeada. Y está siendo golpeada en buena medida porque no saben explicar. Por más que sepan aplicar las reglas, las leyes, no saben explicarlas. Y al no explicarlas están deteriorando la imagen de una secretaría que había sido, bueno, si no, vamos, digna de aplausos por el grueso de la población, aunque algunos sí reconozcamos que han hecho bien algunas cosas, tampoco había sido, digamos, desdeñada o denostada por la población, ¿no? Yo creo que es parte y parte. A ver, la Secretaría de Hacienda es poco clara al momento de explicar, y quizá eso sea parte incluso de su estrategia. Pero digo, ayer creo que ya pusieron los hechos sobre la mesa, ¿no? Estoy de acuerdo, pero la falta de explicación sí deteriora la imagen de una institución, porque ¿pero por cuánto tiempo? No hay ediciones. Hoy sale esto en Twitter, sale en Facebook sin edición, con un celular. No puedes más que salir y decir cosas contundentes y claras. Eso es todo. Conclusiones. A ver, lo que en este caso de Chihuahua, Susi, yo no tengo la camiseta de Hacienda, o sea, Hacienda que se defienda sola, ¿no? Lo que debemos de criticar sí es la falta de transparencia de Hacienda, pero por el otro lado, también el hecho de que Chihuahua se está haciéndose pasar como víctima. O sea, las reglas están claras. O sea, si Chihuahua presentó su solicitud de convenio los últimos días de diciembre, sabiendo que está sujeto a si hay presupuesto o no, y toma como bandera de que el pobre Estado vapuleado por Hacienda, eso creo que no se vale. Yo creo que es una excelente oportunidad de verdad para poner la luz, o sea, para poner el foco bien claro sobre todos estos convenios que se llevan a cabo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados. Son realmente el rincón más oscuro y es uno muy, muy caro que pagamos todos los mexicanos en el tema de las finanzas públicas del país. No sabemos a ciencia cierta cómo se operan. Es muy complicado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explique correctamente de qué se trata cada uno de ellos. Y lo peor aún, en el juego de contrapesos institucionales, donde los diputados, los legisladores pues, deberían ser mucho más claros y exigir cuentas, pasan los años y seguimos sin conocer claramente cómo se distribuye el dinero con las entidades federativas. Entonces, ¿creen que no deberían de existir los convenios? Digo, rápidamente, nada más asignar desde un principio el presupuesto y no estar sujetos a estos posibles disponibilidades. Yo no estoy en contra de los convenios siempre y cuando sean transparentes, claros, reglas parejas para todos, okay. y cuando se reporten en los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aparezcan nada más como convenios, sino que te digan cada uno quién es, cuál es y de dónde y en qué consiste. Sí, estamos hablando de 100,000 millones de pesos nada más. Hasta ahí.
Bien. No se diga más. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis a Mesa Central. No se vayan.